Bien, chicos, entonces, bueno, indicaciones. Ya les envié a su mail las notas del primer bimestre. Si es que tienen alguna novedad sobre eso, pueden escribirme al mismo mail, es decir, responder el mail que yo les envié. Y yo les estaré contestando el mail hasta mañana en la tardecita. En la tarde voy a pasar ya las notas del día de mañana. Y eso en cuanto a las notas. El siguiente aviso, bueno, es comentarles que están bastante bajas sus notas y que pues eso es bastante preocupante y un poco decepcionante también. Porque en realidad las pruebas y los deberes, los exámenes que hemos hecho este semestre no son complicados. En anteriores semestres han estado más complicados y sin embargo ustedes son los que tienen menos nota este semestre. Entonces sí es bastante preocupante porque, bueno, ustedes son los semestres que han venido un buen tiempo ya con las clases virtuales y deberían ya saber cuál es la modalidad. Si saben que es ya sí es más pesado, definitivamente es más pesado, pero hay que hacer el esfuerzo para que pueda tener una mejor calificación. Eso entonces, bueno, ahí también decirles que se pongan las pilas, que no dejen la materia, que no abandonen la materia. Para mí lo peor que podría hacer usted es abandonar la materia, porque está desperdiciando el dinero del Estado al darle la educación, está desperdiciando su tiempo y no es bueno. Entonces mejor siga, trate de eh, tomarlo con mejor empeño este bimestre para que tenga una calificación mejor, más alta. Y considerar, chicos, también que igual si usted tiene una calificación baja este bimestre, no es que va a perder inmediatamente el curso. De hecho, puede ser que el siguiente bimestre obtenga al menos 6 y con ese 6 del siguiente bimestre, así haya tenido un 2, un 3, no, un 3, un 4, podría alcanzar al supletorio. Con un 6 alcanza el supletorio y en el supletorio pega 6, que es la mínima nota, y con eso ya pasaría. Entonces, no piense que ya está jalado ni nada por el estilo. Sí es, aunque haya tenido una calificación súper baja, si llega a sumar 9 con un 6, con un 7, pueda sacar este bimestre, entonces podría llegar a supletorio y sacar 6 mínimo. Entonces, no está perdido nada, chicos. Eh, y sí les pido que hagan su mejor esfuerzo, hagan su mayor esfuerzo, pónganle más ganas. Sí es verdad que tiene que estudiar más, tiene que leer más usted por su cuenta, es más trabajo igual, pero es algo que tiene que hacerlo, ¿sí? Esas serían mis recomendaciones y mis observaciones sobre las notas. Y pues bueno, vamos a continuar ya con la siguiente parte de los sólidos, que era lo que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, la clase anterior hablamos sobre la clasificación de los sólidos cristalinos en sólidos moleculares de red covalente, iónico y metálico. Y hicieron también un deber sobre esta partecita, que era el resumen de ese tipo de cristales. La clase del día de hoy también tenemos otra tarea que es en cambio sobre 2 ejercicios y lo vamos a realizar hasta la siguiente clase que con ustedes desde el viernes 21. Entonces hasta el viernes 21 podrían presentar justo hasta antes de empezar nuestra clase, podrían presentar ese deber. Y ya les voy a decir en qué consiste. A medida que vayamos igual revisando las diapositivas, yo les voy a ir diciendo cuál es el deber, que vamos a tener que hacer como deber, ¿ya? Entonces vamos a revisar la segunda parte que está aquí mismo, donde dice sólidos, segunda parte, en donde vamos a hacer cálculos de las celdas unitarias y a partir de eso determinar algunas propiedades, por ejemplo, la densidad del sólido, la densidad del compuesto sólido y también el radio atómico de los átomos que estén formando esos compuestos.
Esos son los tipos de cálculos que podríamos determinar a partir de la celda unitaria. Antes de empezar, chicos, ¿hay alguien que vaya a exponer la clase del día de hoy para la pausa activa? No tenemos nadie que vaya a exponer. Bueno, entonces veremos algún video en la pausa, ¿sí? Vamos entonces a comenzar. ¿Estamos listos para comenzar, chicos? Bien, entonces vamos a ir, chicos. Dicen, vamos a ver algunos cálculos sobre las celdas unitarias y los cristales. Entonces, para hacer esto tenemos que recordar que un sólido cristalino está formado por la unión de varias celdas unitarias y que estas celdas unitarias son distintivas de cada material, de cada compuesto. Depende de su naturaleza química, su forma de la celda unitaria. Tenemos 7 tipos de celdas unitarias, que son las celdas unitarias fundamentales. Estas difieren unas de otras en sus longitudes de los lados, de los bordes, en los ángulos entre las caras de ellos, y las 7 celdas son cúbica, tetragonal, ortorrómbica, monoclínica, hexagonal, romboédrica, triclínica. Las celdas unitarias, cada celda unitaria tiene 6 lados y cada lado es un paralelogramo. Nosotros para el cálculo que les estaba comentando, los cálculos de densidades o de elementos de la celda unitaria, nos vamos a fijar únicamente en un solo tipo de celda, que es la celda cúbica. La celda cúbica se caracteriza por tener los 3 lados iguales, ¿sí? El lado A, el lado B y el lado C son iguales. Y también se caracteriza porque los ángulos entre las caras son 90 grados, se forman 90 grados en este tipo de celda cúbica. Y habíamos dicho que de cada una de estos tipos de celdas unitarias se derivan otras más, y no es la excepción la celda cúbica. Entonces, la celda cúbica tiene 3 formas: la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. ¿Sí? ¿En qué se diferencian cada una de ellas? Entonces vamos a ir viendo la diferencia. La primera celda, la celda cúbica simple, tiene únicamente elementos, o bueno, átomos, en los vértices del cubo. Entonces, lo que está representado en mi primera figura son los núcleos de los átomos justo en los vértices de la figura del cubo. Y están ahí los núcleos, porque usted sabe que el átomo está formado por tanto núcleos como su nube electrónica. Entonces debería ocupar algo más o menos así esta parte de los átomos, no solamente los núcleos. En el siguiente gráfico, en el gráfico de abajo, ahí ya se ve un poco más voluminoso, digamos, todo el átomo. Entonces, todo esto consideraría todo el átomo. La parte interna, la parte central sería el núcleo y todo lo demás sería la nube electrónica. Eso tendríamos en la celda cúbica simple. En la celda cúbica centrada en el cuerpo, que también se identifican sus siglas en inglés BCC por Body Center Cubic. Esta se caracteriza por, además de tener en los vértices los átomos, también tiene un átomo interno justo en el centro de la figura geométrica.
¿sí? Viéndolos como de manera más voluminosa, más entera los átomos, tendríamos el otro gráfico. En el otro gráfico tendríamos todo esto, ya sería una parte del átomo que estaría complementado de esta forma, digamos así. Y a la interna tenemos un átomo completo. Esa sería la BCC, la cúbica centrada en el cuerpo. Body Center Cubic. La siguiente es la FCC, la Face Center Cubic, la centrada en las caras, cúbica centrada en las caras. Entonces, ¿qué tiene de característica esta celda? Que además de tener en los vértices, los átomos están dispuestos en los vértices, también tenemos átomos que están dispuestos en la mitad de las caras del cubo. Como hay 6 caras del cubo, entonces tenemos 6 átomos dispuestos en cada lado del cubo. Viéndolo más voluminoso, como les digo en la otra figura, tendríamos aquí los átomos en las caras, como en azulito, y los átomos en los vértices como más, en color más claro. ¿Ya? Entonces, chicos, cuéntenme, ¿cuál de estas tres celdas podría darle la característica o la propiedad al material de tener mayor densidad? ¿Con cuál de estas celdas tendríamos materiales más densos? Chicos, contesten al sondeo. Bueno, efectivamente, como la mayoría de ustedes contestan, en la tercera celda tendríamos materiales más densos, porque se ve que tendríamos una mayor cantidad de masa del átomo o de los átomos presente en la celda unitaria, dentro de la celda unitaria. Sí, pero ¿podemos identificar cuántos átomos tendríamos internamente en cada uno de este tipo de celdas unitarias cúbicas? Sí, si consideramos lo siguiente. Entonces, considerando lo siguiente,
podemos saber cuánto del átomo se aporta a cada celda. Entonces, por ejemplo, si es que el átomo está ubicado en el vértice de la celda unitaria, como está en este primer gráfico, este átomo estaría ubicado en el vértice de la celda unitaria, es decir, por ejemplo, aquí o aquí o aquí en estos vértices, uno que está en el vértice de atrás, ese átomo estaría siendo compartido porque está en el vértice por 8 celdas unitarias, otras 8 celdas unitarias adjuntas unas con otras. Al estar compartiéndose por 8 celdas unitarias, entonces el átomo aportaría con 1/8 a cada una de ellas. Es decir, que por ejemplo, para esta celda unitaria, el átomo estaría aportando con 1/8 de él dentro de esta celda unitaria. ¿Sí? Si es que el átomo está en el lado, está sobre un lado, sobre el lado estaría siendo compartido por dos celdas unitarias adyacentes. Al estar siendo compartido por dos celdas unitarias adyacentes, entonces aporta con la mitad del átomo a cada una de ellas. Entonces, al estar siendo compartido por dos celdas, aporta con la mitad del átomo a cada una de ellas. Y por último, si tuviéramos un átomo en el borde, en la arista de la celda unitaria, eso estaría siendo compartido por 4 átomos y entonces ese átomo estaría aportando con 1/4 de él a cada celda unitaria. En resumen, tendríamos lo siguiente. Cuando el átomo está en el vértice, aporta con 1/8 de átomo a cada celda unitaria. Cuando el átomo está en la arista, como en el caso de aquí, estaría aportando con 1/4 de átomo a cada celda unitaria. Y cuando el átomo está justo en el centro de la cara del lado de la celda cúbica, estaría aportando con 1/2 de átomo. ¿Sí está claro esto, chicos? Si es que está claro esto, entonces vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cuántos átomos tendríamos dentro de cada una de las celdas unitarias. Entonces, ¿cuántos átomos estarían dentro de esta celda unitaria cúbica simple? ¿Sí? Considerando, por ejemplo, este gráfico, el segundo gráfico, toda esta como una celda unitaria. ¿Cuántos átomos estarían dentro de esta celda unitaria? En total, en cada vértice, como está el átomo en el vértice, cada vértice estaría aportando con 1/8 de átomo. Y en total, entonces, ¿cuántos átomos estarían dentro de esta celda cúbica simple? Sería 1. ¿Uno? ¿Qué opinan los demás? En cada vértice estaría 1/8 de átomo. Y como hay 8 vértices, entonces en total tendríamos un átomo. Ajá, muy bien.
¿Cuántos átomos tendríamos en la BCC, en la cúbica centrada en el cuerpo? Uno igual. ¿Uno seguro? Con el del centro no serían dos. Exacto. Si tenemos el aporte de un octavo de átomo en cada vértice, sí. Hay 8 vértices, es decir, un átomo por los vértices. Pero también tenemos un átomo completo justo dentro, justo en el centro. Entonces, en total tendríamos 2 átomos que podrían entrar en esta celda unitaria. Muy bien, ¿cuántos átomos tendríamos entonces en la cúbica centrada en las caras? Cuatro. 4. ¿Están de acuerdo los demás? Entonces tendríamos los mismos un octavo por cada vértice. Un octavo de átomo por cada vértice. 8 vértices tendríamos en total un átomo. Y luego tenemos el aporte de medio átomo por cada cara. Porque si el átomo está en la cara, aportaba con la mitad del átomo a la celda unitaria. Entonces hay en las caras aportando medio átomo. ¿Y cuántos átomos hay? ¿Cuántas caras hay? Hay 6 caras. Entonces, en total, por los átomos que están en las caras, tendríamos 3 átomos. Entonces, sumando un átomo de los vértices y los 3 átomos de las caras, tendríamos en total 4 átomos dentro de esta celda unitaria. ¿Sí? Chicos, entonces, importante que identifiquen que en la celda cúbica tendríamos dentro un átomo completo. Claro, dividido en 8 partes, pero si podríamos reorganizar todas estas 8 partes, formarían un átomo completo. En la cúbica centrada en el cuerpo tendríamos 2 átomos y en la cúbica centrada en las caras tendríamos 4 átomos. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora entonces, vamos a tener que identificar también la geometría de cada una de las celdas cúbicas. Entonces, quiero que anoten, chicos, la diferencia de una celda cúbica simple, de una celda cúbica centrada en el cuerpo y una celda cúbica centrada en las caras. Las diferencias en cuanto a qué. En cuanto, primero, a cómo están orientados los átomos dentro de la celda unitaria. Luego, todo esto sería el lado A, que sería igual para todos los lados porque es un cubo. Es decir, esto también sería A, esto también sería A, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces, quiero que comparen en cada uno de estos. Miren aquí está A y miren cómo están dispuestos los átomos. Y aquí también, aquí está A y miren cómo están dispuestos los átomos también. ¿Sí? Miren las diferencias entonces.
Bien. Entonces, si ya observaron las diferencias, entonces ahora sí, vamos a ir viendo qué es lo que pasa en cada una de las celdas. Entonces, la celda nos va a servir primero para identificar los átomos, los radios atómicos que tenemos dentro de la celda. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, los cálculos que vamos a hacer van a estar orientados a los ejemplos de cálculo más sencillos, a las condiciones más sencillas, más fáciles. ¿Cuáles son estas condiciones más sencillas y más fáciles? Primero, ya seleccionamos un tipo de celda unitaria muy sencilla que es la celda cúbica. ¿Por qué la seleccionamos? Porque me simplifica que todos los lados son iguales. Todos los lados del cubo van a ser iguales. Y la otra situación en la que vamos a simplificar bastantísimo el cálculo es que todos los átomos que estén formando o que estén dentro de la celda cúbica van a ser del mismo elemento. ¿Para qué? Para que tengan todos el mismo radio. Con esta asunción podemos ya identificar y los cálculos se vuelven bastante sencillos. Si tuviéramos átomos de diferentes radios atómicos, de diferentes elementos, entonces ya el cálculo se complica un poquito más. Pues como por ahora vamos a hacerlo con la estructura más simple y con la asunción de que tenemos el mismo elemento, los átomos del mismo elemento formando el sólido, pues para un cálculo más sencillo. Y entonces, en la celda cúbica simple, vamos a identificar primero los lados. Los lados están aquí como A. Todos estos serían lado A también. Este también sería un lado A. Todos serían un lado A. Todos estos serían un lado A. Por ser una celda cúbica. Y ahora, ¿cómo los relaciono con los radios atómicos? Entonces, recuerde que el radio atómico es la distancia desde el centro del núcleo hasta el último de los electrones, hasta el final de la nube electrónica. Y cuando se ponen átomos junto a otro átomo, las nubes electrónicas no es que se sobreponen o se superponen. Podemos hacer una aproximación de que se ponen uno al lado de otro, considerando que su límite, el límite del átomo, sería justo el último electrón. Y entonces, aquí en esta primera celda unitaria tendríamos aquí el núcleo, ¿sí? Y el radio atómico iría desde el núcleo hasta el último de los electrones. Este sería un radio atómico, este también sería el mismo radio atómico del mismo átomo, y este también sería el radio atómico del mismo átomo. ¿Sí? Como son elementos, son átomos del mismo elemento, entonces el átomo de al lado también tiene el mismo radio R, el mismo radio R y el mismo radio R. Lo que quiere decir que si consideramos que todo este es el lado A de nuestra celda cúbica, entonces tendríamos sobre el lado A este radio atómico y este otro radio atómico, los mismos radios atómicos. Entonces, ¿a qué es igual A en función del radio atómico, chicos? Dos veces el radio. Dos veces el radio. Exacto. Y entonces encontramos una relación entre la arista, el lado del cubo, y el radio atómico.
Esta entonces ya sería una relación entre la geometría de la celda unitaria y el radio atómico del átomo, de los átomos de los elementos que están formando el sólido. Y esto me podría servir para determinar el volumen de la celda. El volumen de la celda, el volumen para un cubo es A cubo. Si la celda está en función del radio atómico, entonces sería 2R al cubo, que sería 8R al cubo. Entonces, ¿qué sabemos de este tipo de celda cúbica, de la cúbica simple? Sabemos que su relación de arista y radio atómico es 2R, que el volumen de la celda es 8R cubo, y también sabemos que entraría un átomo de cualquier elemento dentro de esta celda cúbica, de la cúbica simple. Ahora bien, chicos, en la siguiente celda, en la cúbica centrada en el cuerpo, pregunta, de acuerdo al gráfico, la arista A también sería igual a 2 veces R. No. No, exacto, no. Ahora A ya tiene otro valor y eso es lo que vamos a determinar. ¿Y por qué tiene otro valor? Porque de acuerdo a la disposición de la celda cúbica, de los átomos dentro de la celda cúbica centrada en el cuerpo, para que haya un átomo completo dentro de la celda, ya los otros átomos que están en el vértice tienen que estar un poco distantes unos entre sí para que pueda entrar todo este átomo junto. Todo el átomo debería estar distante. ¿Sí? Y entonces, podemos hablar ahorita sobre la geometría de esta celda, identificando primero los lados. Entonces, al identificar los lados tendríamos este sería el lado A, el que está ya marcado aquí. Este también sería el lado A. Este también sería un lado A. Todos estos serían lados A. ¿Sí? Todos estos lados A. Y también habría un lado A. Ahora bien, del lado A podemos trazar, de uno de los lados del cubo podemos trazar también una diagonal que cruce todo ese lado, que le vamos a llamar B. Entonces esta diagonal está cruzando todo el lado de la celda cúbica. Y estaría entonces formando un triángulo rectángulo de cateto A, de otro cateto A y de hipotenusa B. ¿Sí? Ahora bien, también podemos relacionar o trazar una diagonal. Podemos trazar una diagonal desde una diagonal interna en el cubo, desde uno de los vértices superiores hasta el vértice opuesto inferior. Es como, imagínense chicos, es como que usted está en su cuarto, ¿no es cierto? Su cuarto es un cubo. Entonces la diagonal que usted va a trazar va a atravesar toda la figura, desde el vértice desde el vértice opuesto hacia arriba, hacia el vértice de la otra esquina hacia abajo. Todo eso sería una diagonal interna en el cubo. Esa diagonal interna estaría atravesando a todos los átomos, al átomo de la esquina superior, al átomo interno y al átomo de la esquina inferior.
Entonces, chicos, esta diagonal interna estaría formando también un triángulo rectángulo y voy a borrar un poquito esto de acá para que se vea mejor. Esa diagonal interna estaría formando un triángulo rectángulo también. Con el lado A y con la diagonal de la cara del lateral del cubo, con este B y con esta diagonal B. Estarían formando un triángulo rectángulo de cateto A y cateto B y de hipotenusa C. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo relaciono el radio atómico con estos elementos del cubo? Entonces nos fijamos en la diagonal interna. Con la diagonal interna, pues desde el vértice inferior hasta el límite del átomo tendríamos un radio atómico. Desde el vértice superior hasta el límite del átomo tendríamos otro radio atómico. Y atravesando todo el átomo interno, estaría atravesando el diámetro completo de este átomo interno, que sería 2 veces R, 2 veces el radio atómico. Lo que dice o lo que nos dice es que C, entonces, C sería igual a 4 veces R. ¿Sí? Y entonces podríamos tener algunas ecuaciones. Una primera ecuación del primer triángulo rectángulo. Del triángulo rectángulo en donde la hipotenusa es B, la diagonal, y los catetos son A. Entonces seríamos sumando A cuadrado más A cuadrado es igual a B cuadrado. Del triángulo en donde la diagonal es la diagonal interna en el cubo, tendríamos que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. De la primera ecuación podemos ver que B cuadrado es igual a 2 veces A cuadrado. Sumando términos semejantes, esto sería igual a 2 veces A cuadrado. ¿Sí? Esto puedo reemplazar aquí y decir que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, pero B cuadrado es 2 veces A cuadrado. Entonces más 2 A cuadrado. ¿Sí? A cuadrado más 2A cuadrado sería 3A cuadrado. Entonces C cuadrado sería igual a 3A cuadrado. Entonces ya con esta relación podríamos reemplazar C es igual a 4 veces R. Entonces C es igual a 4 veces R. O antes también podríamos sacar de C cuadrado es igual a 3A cuadrado, podríamos sacar la raíz. Y tendríamos que C es igual a la raíz de 3 por A. Como C es igual a 4 veces el radio atómico, entonces tendríamos 4R es igual a la raíz de 3 por A. Y como queremos tener la relación del lado con respecto del radio atómico, tendríamos que A es igual a 4 veces R sobre raíz de 3. Y esta entonces sería la relación de A del lado del cubo con el radio atómico. Con esta relación de A también podemos identificar el volumen de esta celda. El volumen de esta celda sería A al cubo, es decir, todo esto elevado al cubo. ¿Qué más sabemos de la BCC? Que entran 2 átomos de cualquier elemento dentro de esta BCC. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. ¿Entendido? Entonces hasta aquí. Y por último tendríamos la BCC. Entonces, en la BCC tampoco, ¿no es cierto? Tampoco A, el lado del cubo, es igual a 2 veces el radio.
porque igual para que entren de alguna forma los átomos en las caras de este cubo, estos átomos de las esquinas no van a estar juntos uno al lado del otro, chocándose contra sí, sino más bien están un poco distantes entre ellos. Entonces A ya no es igual a 2 veces R. Ojo con eso. Pero entonces con A podemos también trazar una diagonal, que está aquí trazada la diagonal de la cara lateral, que formaría un triángulo rectángulo con los dos lados de este cubo. Y entonces B sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene de catetos a A. Pero ahora, ¿cómo relaciono estos elementos con los radios atómicos? Entonces me fijo en que B, esa diagonal, estaría cruzando este que sería el primer radio atómico del átomo que está en este vértice, atravesaría todo el diámetro de este que está en la cara, que sería 2 veces R, y también atravesaría este que sería del átomo en la otra esquina, que también sería R. Entonces B ha sido igual a 4R. Entonces eso ponemos aquí como una ecuación. B igual a 4R. Y B, que es la hipotenusa B cuadrado, sería igual a A cuadrado más A cuadrado. Reemplazando y elevando al cuadrado tendríamos 16R cuadrado es igual a 2A cuadrado. Despejamos y tendríamos que la relación de A con el radio atómico es ahora raíz de 8R. Raíz de 8R. Y esto también me sirve para identificar cuál sería el volumen de la celda. El volumen de la celda sería igual a A cubo, que sería raíz de 8 por todo al cubo, por R al cubo. Ese es el volumen. ¿Y qué más sabemos sobre la FCC? Que entran 4 átomos de cualquier elemento. ¿Qué es importante entonces, chicos, en cada una de estas celdas que usted identifique? De la cúbica simple, la relación de A con el radio atómico es esta. El volumen de la celda es este y entra un solo átomo. En la BCC, cúbica centrada en el cuerpo, la relación del lado con el radio atómico es este. El volumen sería este y entran 2 átomos. Y en la FCC, la relación del lado con el radio atómico es raíz de 8. El volumen sería igual a todo esto elevado al cubo, raíz de 8 al cubo por R cubo. Y esto sería igual, o tendríamos dentro de esta FCC, tendríamos 4 átomos de cualquier elemento. ¿Está claro entonces hasta ahí, chicos? Esta parte, chicos, nos va a servir para identificar algunas propiedades. Entonces, a partir de esta geometría, podríamos determinar, por ejemplo, la densidad. ¿Por qué? ¿A qué es igual la densidad, chicos? La densidad para cualquier material es igual a masa sobre volumen. Es una relación. De hecho, la densidad, al ser una relación, es una propiedad que no depende de la cantidad de sólido que tengan. Si tiene, por ejemplo, la densidad del oro es la misma para un lingote de oro, para un monumento de oro, para un anillo de oro, para una pepita de oro o para una celda unitaria de oro. Porque la relación masa sobre el volumen debe conservarse. ¿Sí? Y entonces, si logramos identificar o saber cuál es la masa dentro de la celda unitaria y el volumen de la celda unitaria, podríamos tener la densidad de todo el sólido. ¿Sí? Muy bien. O si es que conocemos a qué es igual o cuánto vale el lado de la celda,
podríamos identificar cuánto vale el radio atómico de los átomos que estén formando esta celda. Identificando si es una celda cúbica, si es una celda centrada en el cuerpo, si es una celda cúbica centrada en las caras. ¿Sí? Entonces, chicos, con eso podríamos hacer el siguiente ejercicio. Pero antes de hacer este ejercicio, vamos a hacer la pausa. Sí, y me dicen, chicos, creo que con ustedes sí vimos ya un video sobre cómo se forman los cristales. No sé si vimos con ustedes este video de cómo se forman los cristales. ¿Vimos este video, chicos, por si acaso? Creo que ya, profe, porque era el mismo personaje que se veía. Ya. Entonces veamos. Déjenme ver si es este o... Porque también podríamos ver un resumen sobre... que era... Sí, no. Sí, este es. Solids. Sí, es este. Está en inglés, chicos, pero está en un inglés bastante sencillo. La verdad, y como todo está casi subtitulado, entonces no creo que tengamos problemas en entender. You're fucking sick. ¿Cómo? Dejo de compartir la pantalla, profe. Ajá, es que estaba poniéndole para sonido. Entonces dígame si se escucha, por favor. We know that solids have definite shape and definite volume. Secondly, ¿Sí se escucha? Sí. solid state, crystalline and amorphous solids, 4 types of crystalline solids. Firstly, let me teach you some basic concepts of solid which we have already learned. We know that
solids have definite shape and definite volume. Secondly, we learn that strong intermolecular forces exist between the particles of solids. Thirdly, solids cannot be compressed and they do not fill the container like gases. So note down these common properties of all solids. Now there are two types of solids, crystalline solids and amorphous solids. In crystalline solids, there is regular arrangement of particles in space. For example, all the particles in the crystalline solids are regularly arranged in three-dimensional way. While in amorphous solids, there is irregular arrangement of particles in the space. For example, particles have this type of irregular arrangement in amorphous solids. Secondly, in crystalline solids, there is long order in arrangement of the particles. For example, we can see that all the particles have same arrangement throughout the lattice. While in amorphous solids, there is short order in arrangement of the particles. For example, these particles are orderly arranged, but soon this pattern breaks and we get irregular arrangement. Thirdly, crystalline solids are called true solids, while amorphous solids are called pseudo-solids or supercooled liquids. Here, let me ask you, do you know that why crystalline solids are called true solids and amorphous solids are called pseudo-solids or supercooled liquids? Well, let me explain it. Crystalline solids are called true solids because they have true properties of solids, like they have regular arrangement of particles, they have long order in arrangement, etc. Personally, I call them perfect solids. While amorphous solids are called pseudo-solids because they have fake properties of solids, like they have no regular arrangement of particles, no order in arrangement of particles, etc. Personally, I call them imperfect solids. Also, we call amorphous solids as supercooled liquids. It is because they have ability to flow like liquids over time if temperature changes. Here, let me teach you one of the most important questions of exam. Why is glass called a supercooled liquid? Well, glass is an amorphous solid. Molecules are irregularly arranged in it, due to which molecules can flow if there is change in temperature. For example, if temperature changes, then glass can flow like viscous fluid or honey if temperature is increased. So we therefore call it supercooled liquid. Fourthly, crystalline solids have sharp melting point. The range of melting point is less than 5 degrees centigrade. For example, the melting point of sodium chloride is 801 degrees centigrade. It may either increase or decrease by 5 degrees centigrade depending upon various factors. While amorphous solids have ranged melting point, the range of melting point is greater than 5 degrees centigrade. For example, the melting point of glass is from 1400 degrees centigrade up to 1600 degrees centigrade. Fifthly, crystalline solids are anisotropic in nature, while amorphous solids are isotropic in nature. Do you know the meaning of anisotropic and isotropic property? Well, let me explain it. Anisotropic means that crystalline solids have different physical properties in different directions. For example, consider wood. The speed of light would be different in the wood in different directions. While isotropic means that amorphous solids have the same physical properties in all directions. For example, consider glass. The speed of light would be the same in all directions. Sixthly, the examples of crystalline solids are sodium chloride, iron, gold, sugar, etc. While the examples of amorphous solids are glass, rubber, wax, etc. Thus note down all these important points about crystalline solids and amorphous solids. Now let me teach you the 4 types of crystalline solids, because we have to study all about crystalline solids in our college course. The 4 types of crystalline solids are ionic solids, metallic solids, covalent solids, and molecular solids.
To learn all about these 4 types of crystalline solids, let me teach you my personal trick. I always teach as ionic solids contain ionic bond, metallic solids contain metallic bond, covalent solids contain covalent bond, and molecular solids also contain covalent bond. Now I will write the properties of each bond respectively. Ionic solids contain ionic bond, so their examples are sodium chloride, calcium carbonate, magnesium oxide, etc. Metallic solids contain metallic bond, so their examples are iron, gold, and silver. Covalent solids contain covalent bonds, so their examples are diamond, graphite, and silicon dioxide. Molecular solids also contain covalent bond, so their examples are ice, sugar, and carbon dioxide. Hay una pausa, chicos, únicamente para aclarar que sí hay enlaces covalentes, pero para formar las moléculas. Luego, para formar el sólido, ustedes saben cuáles son las fuerzas que unen el sólido. ¿Cómo se llaman las fuerzas que unen el sólido? Y que forman el sólido, uniendo Fuerzas las moléculas. intramoleculares. Fuerzas intermoleculares. Intermoleculares. Exacto. Muy bien. Solo eso para aclarar. Now I will write all the physical properties of these compounds. Ionic solids like sodium chloride are made up of cations and anions like sodium ion and chlorine ion. I mean, they are made up of metals and non-metals. They have high melting points. They are brittle in nature. They are insulated in solid states, but in molten or aqueous solution, they are conductor or conduct electricity. Secondly, metallic solid like iron are made up of metal atoms like iron atom, which have sea of delocalized electrons. They have high melting points. They are malleable and ductile. They are good conductor of electricity because they have sea of delocalized electrons. Otra vez aquí una pausa. Recuerden que los metales también tienen, además de puntos de ebullición altos, también pueden tener puntos de ebullición bajos, ¿no? Como el mercurio. Thirdly, covalent solids like diamond are made up of non-metal atoms like carbon. They have high melting points. They are hard in nature. They are poor conductor or semiconductor of electricity. Fourthly, the molecular solids like ice are made up of molecules like H2O. They have low melting points. They are soft in nature. They are insulator or non-conductors. Thus noted down all these important points about the 4 types of crystalline solids. I hope that you have learned all about crystalline solids, amorphous. No. Espero que no les haya sido muy complicado el inglés de este personaje, ¿no? Bueno, eso entonces como pausa activa sobre los sólidos. Bien, entonces vamos a realizar el ejercicio que nos toca a nosotros. Dice, el oro cristaliza en una estructura cúbica compacta, cubo centrado en las caras. Cúbica centrada en las caras significa una FCC. Que nos den la forma en la que solidifica el compuesto, nos da ya implícitamente algunos datos. Por ejemplo, nos estarían dando, como es una FCC, que en la FCC entran ¿cuántos átomos? Entraban 4 átomos en total en esa celda cúbica. También al decirnos que es una FCC, nos están diciendo que la relación del lado con el radio atómico era igual a raíz de 8 por R. Y también nos están dando el volumen de la celda, que sería igual a A cubo, y esto sería igual a raíz de 8 todo al cubo por R cubo.
Muy bien, entonces esos serían los datos implícitos al habernos dado el dato de que cristaliza de forma cúbica centrada en las caras. Además dice tiene una densidad de 19.3 gramos por centímetro cúbico y me pide encontrar el radio atómico del oro en picometros. ¿Sí? Entonces, como nos dan el valor de la densidad y como les había dicho, la densidad es una relación de masa sobre volumen y sería la densidad es una propiedad que no depende de cuánto de oro tengamos, ya sea que tengamos un lingote, una pepita, un anillo o una celda unitaria, la densidad es 19.3 para el oro, porque esto sería una relación de masa sobre volumen, por ejemplo, de la masa de la celda sobre el volumen de la celda. Entonces, aquí tenemos de dato la densidad. Tenemos también aquí es igual el volumen en función del radio atómico. De aquí podríamos despejar el radio atómico y encontrar el radio atómico. Y entonces lo que nos estaría faltando es encontrar la masa de la celda unitaria. Pero podemos encontrar conociendo que dentro de la celda unitaria entran 4 átomos. En este caso, 4 átomos de oro, por ser una celda unitaria de oro. Y entonces podemos determinar cuánto pesan estos 4 átomos en gramos. Y con el número de Avogadro, por ejemplo, pasamos de átomos, 6,022 por 10 a la 23, átomos de oro, a mol de oro. Esto es igual a una mol de oro. Y una mol de oro la podemos buscar el peso atómico del oro en la tabla periódica. Y una mol de oro sería igual a ¿cuánto en gramos, chicos? Ayúdenme con ese valor. 196.97. Gracias, 197, pongámosle. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Estamos encontrando los gramos de oro, que son 4 átomos de oro, es decir, la masa de la celda unitaria, en gramos. ¿Cuánto me quedaría esto, chicos? Punto 31 por 10. 1,31 por 10 a la... Menos 21. No, Ya. ¿Sí estamos de acuerdo todos, chicos? Muy bien. Y entonces, miren, ya tenemos entonces el valor de la densidad, el valor de la masa de la celda y tenemos el valor del volumen de la celda. Entonces, el volumen de la celda sería igual a la masa de la celda sobre la densidad. Reemplazando los valores que ya tenemos, entonces tendríamos volumen de la celda, raíz de 8 todo al cubo por r cubo. Masa de la celda, 1,31 por 10 a la menos 3 gramos. Densidad del oro, 19.3 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí podemos despejar R y encontrar R. Despejen R por favor y me dicen cuánto les sale. Profe, ahí es por 10 a la menos 21. Sí, gracias.
el valor de R me daría en centímetros. Tenemos centímetros cúbicos adentro No, y si les 144. sacamos la raíz cúbica tendríamos centímetros. ¿Cuánto sería, perdón? 1.44 por 10 a la menos 8. Muy bien. Recordad que nos están pidiendo el radio en picómetros, ¿no? Y un metro sería igual a 10 al cubo milímetros. Un metro es igual a 10 a la sexta micrómetros. Un metro es igual a 10 a la 9 nanómetros. Y un metro es igual a 10 a la 12 picómetros. Entonces, para cambiar, para poder tener en las unidades que nos están pidiendo, podríamos pasar de centímetros a metros, 100 centímetros, un metro, y luego sí ya de metro a picómetros. Un metro, 10 a la 12 picómetros. Y ahí ya tendríamos en picómetros. ¿Cuánto les queda, chicos? $144.2 picómetros. Confirmen el valor, chicos. Entonces, miren, el radio atómico del oro sería 144.2. Este radio, porque toda la celda unitaria está formada por el mismo átomo, sería igual a 144.2. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, estos es más o menos los cálculos que vamos a hacer a partir de la celda unitaria. Entonces, ¿qué hay que hacer de deber? Tenemos de aquí dos ejercicios más. Uno sobre la celda de hierro y otro sobre la celda otra vez de oro mismo, pero ahora nos van a pedir calcular la densidad. Nos van a pedir calcular la densidad. En el que hicimos nos dieron de dato la densidad. En el que ustedes van a hacer, tienen que calcular la densidad. Entonces, el primer ejercicio que tienen que hacer es sobre el hierro y el segundo ejercicio es sobre la determinación de la densidad del oro. Esos dos ejercicios tienen que resolverlo y subirlo al aula virtual. Los tienen que resolver a mano, sí, bien bonito, identificando cuáles son los radios, cuáles son, bien chévere, y lo sube como tarea para el día viernes, ¿sí? Ahora bien, veamos juntos qué dicen esos dos ejercicios para que usted vea qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la primera parte del ejercicio dice, la celda unitaria del oro tiene una configuración cúbica centrada en las caras, FCC. No, primero la del hierro. Hagamos la del hierro primero. Entonces, la celda unitaria del hierro tiene una configuración celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, una BCC. Primero me piden identificar cuántos átomos de hierro hay en cada una de estas celdas unitarias. Pero nosotros ya determinamos con este tipo de celda, que es una BCC, cuántos átomos tendríamos dentro. Habíamos dicho 2. Pero aquí está la solución. Por cada vértice aportamos un octavo de átomo. Como hay 8 vértices, en total tendríamos un átomo por los vértices y más el átomo que está internamente. En total tendríamos 2 átomos dentro de esta celda unitaria. Ahora bien, nos piden a partir de estos datos de la celda cúbica centrada en el cuerpo, calcular la densidad del hierro. Si la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo tiene una longitud de borde, es decir, A, de 286.6 picómetros.
Entonces ahora nos están dando el lado A, el lado de la celda unitaria cúbica. Y nos piden determinar la densidad. Entonces aquí ya está el procedimiento, chicos. Miren cómo ya está resuelto. Usted solamente tiene que copiar. Pero no le digo que copie sin entender lo que está pasando. ¿Sí? Trate más bien de resolver usted por su cuenta y solamente verifique si es que está haciendo bien. Entonces, ¿cómo determinamos la densidad? La densidad es una relación de masa sobre volumen. Si determinamos la masa de la celda y dividimos por el volumen de la celda, ya tendríamos la densidad. Entonces, la masa de la celda la determinamos con los dos átomos de hierro que entran en este tipo de celda cúbica centrada en el cuerpo. Transformamos a moles con el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 es una mol, y una mol de hierro 55,85 gramos. Por lo tanto, estos dos átomos de hierro pesan 1,885 por 10 a la menos 22 gramos. Ya tenemos la masa. Ahora, para el volumen, como nos dan A, sabemos que el volumen es igual al lado al cubo. Multiplicamos el lado, elevamos al cubo el lado, pero primero pasamos de picómetros a centímetros para que podamos tener la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces aquí encontramos el volumen. Dividimos masa para volumen y ya tendríamos la densidad. ¿Sí? Este entonces es el primer ejercicio que usted tiene que hacer para subir al aula virtual. El segundo ejercicio es el del oro. Ahora nos dan una celda del oro, un tipo de celda del oro, y el oro nos dicen otra vez que es una cúbica centrada en las caras. Ya sabemos cuántos átomos pueden entrar en este tipo de celdas cúbicas, 4. Y lo que nos pide es determinar, calcular la densidad del oro. Considerando que tiene una celda unitaria cúbica centrada en las caras con una longitud de borde, nos dan la longitud del lado, la longitud A, de 407,8 picómetros. Aquí nos están dando de dato la longitud del borde y nos están pidiendo determinar la densidad del oro. ¿Sí? Este sería entonces el segundo ejercicio. ¿Está claro qué es lo que tienen que hacer, chicos? De hecho, del primer ejercicio que tienen que hacer del hierro, ya está incluso resuelto. Usted más bien lo que tiene que hacer es resolver por su cuenta y solamente comprobar. Y del segundo es el ejercicio que hicimos en clase, solamente que al inverso. Ahora nos dan los datos de la longitud del lado del cubo y nos piden encontrar la densidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos qué es lo que hay que hacer? En que, Dime. una pregunta con respecto a este tipo de ejercicios. O sea, siempre va a venir relacionado con lo que es, no, más bien, ¿de qué otro tipo puede venir relacionado para que nosotros encontremos, por ejemplo, la masa u otros datos? ¿O siempre viene con la relación densidad y no solo con eso, solo con densidad? Sí, por ahora es solamente eso. O sea, podemos determinar la densidad como propiedad, pero de la celda unitaria sí podemos determinar, por ejemplo, el lado, el volumen y si consideramos las partículas dentro de los átomos, también los radios atómicos. Bien, chicos, voy a abrir un sondeo, por favor.
Ya. Tengo 6 personas que no responden todavía. Entonces, si es que esas 6 personas no entienden, porfa, ayúdenme preguntando. Bien, entonces, todos ustedes han dicho que sí entienden el ejercicio, el deber. Lo que hay que subir al aula virtual. Entonces, chicos, porfa, hágalo. Todavía tenemos 25 minutos para que pueda subir. Porfa, ayúdenme subiendo lo antes posible. ¿Sí? Yo voy a considerar hasta el final de la clase, hasta las 6 de la tarde, voy a considerar a quienes hayan subido esta tarea, porque significa que está participando conmigo, está siguiendo la clase, está haciendo junto conmigo. Voy a considerar a la gente que haya subido hasta el final de la clase esta tarea, que no está complicada porque encima ya está resuelto el primer ejercicio y el segundo ejercicio es muy parecido al que hicimos. ¿Sí? Entonces, porfa, póngase a hacer para que suba inmediatamente.